Bueno, vamos a continuar con la clase 4 de misión y evangelismo. Y, Rápido. y gracias por aquellos que me han estado mandando sus testimonios, los he visto, los he escuchado y me gusta conocerlos. Algunos les he mandado mensajitos de me gustaría que mejor le dijeras así o que entonaras un poco diferente. Y todo es parte de la enseñanza, pero la verdad que muchas gracias por todo lo que lo han hecho. Vamos a continuar con esta clase que ahora, bueno, la semana pasada vimos lo que era evangelismo o haciendo discípulos de manera relacional. Vimos lo que se necesitaba para poder tener un movimiento de discípulos, que recuerdan que fue la semilla, la tierra y la hoz, ¿no? El machetito para cosechar, que representan el mensaje, mi vida cambiada por el mensaje y las relaciones con aquellos que necesitan escuchar del mensaje. Estuvimos viendo también que el mensaje que predicamos es mucho más importante del método que utilizamos, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo podemos usar el evangelismo o el hacer discípulos en la iglesia local, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta clase es poder entender que la iglesia local es el instrumento es el instrumento de Dios para anunciar el evangelio y hacer discípulos en su comunidad, viviendo el evangelismo como estilo de vida y no como un evento aislado. Déjame te comparto PowerPoint y no como un evento aislado. La iglesia no tiene una misión. La misión de Dios o Dios tiene una iglesia para hacer su misión, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos una misión como iglesia, sino que Dios tiene una iglesia para cumplir su misión. Y tú y yo somos parte de ese instrumento que Dios tiene. El evangelismo, como te dije hace rato, no es un accesorio, sino la identidad misma de la iglesia local. El instrumento divino para anunciar el evangelio y hacer discípulos en su comunidad. No, Entonces, tú y yo somos los instrumentos para que Dios se mueva en medio de tu comunidad, en medio de tu trabajo, en medio de tu familia, para poder cumplir lo que es la gran comisión. No recuerdo quién fue el que dijo, o alguien, o no lo escuché, que la frontera del reino de Dios, o sea, los borders, las fronteras, donde colinda, o los límites, somos nosotros, los cristianos. Entonces, cuando tú estás enfrente de una persona que todavía no conoce de Dios, bueno, y tú lo conoces, bueno, tú eres el límite donde él puede estar, es lo más cerca que está del reino de Dios. Y todo depende de ti si lo dejas entrar o no. Somos como la migra, ¿no? Del reino de Dios. Nosotros decidimos si lo dejamos entrar o no lo dejamos entrar. Y todo eso depende de si le abres la puerta o si se la cierras, si le compartes del reino de Dios o ni siquiera lo mencionamos. Pero nosotros somos los portadores de eso. Ah, ¿Han podido ver los videos que les he mandado extra de las herramientas, de la lista de Frank y todo eso? Sí, bueno. ¿Qué fundamentos encontramos del evangelio, del evangelismo comunitario? En Lucas 5:1 vimos que Jesús llama o llamó en lo cotidiano. Vimos que Pedro y sus compañeros eran pescadores comunes y Jesús los llamó en medio de su trabajo. ¿Recuerdan? No sé si lo recuerdan que lo vimos, estaba Pedro, están conversando, están teniendo ahí esta plática y le dijo, ven ahora, sígueme y yo te voy a hacer pescador de hombres. Ahí en su trabajo, ahí en medio de donde estaba, y Jesús sigue llamando ahí en medio de donde tú estás. También Jesús formó comunidad intencional. En Lucas 6:12 encontramos que antes de elegir a los 12, Jesús oró toda la noche, tomó la iniciativa y creó una lista con nombres específicos. La Biblia no nos dice qué oró Jesús, solamente dice que él se apartó a orar y cuando regresó empezó a escoger a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿sí? A los 12. Entonces, eso nos da a entender que él venía de orar con una lista de posibles, no sé, 30, 40, 50, 100 hombres, no sé, y orar con el Padre. ¿Para qué?
para poder escoger los que el padre quería. Tenía esa relación con el padre. Y por eso también nosotros hicimos la lista de Frank, que fue un video que les mandé, en el cual si no tenemos una intención en poner los nombres, vamos a estar orando solamente así al azar. Pero cuando ya ponemos o identificamos, como vieron en la hoja, que son amigos, familia, conocidos, amistades, y los identificamos y empezamos a orar específicamente. Entonces después vamos moviendo de que esos conocidos ya no son conocidos, ya se convirtieron en quizá amigos, ¿sí? Y después uno de ellos ya se convirtieron y vamos moviendo esa lista, pero con la intención, siempre con la intención y el plan estratégico. También vemos en Juan 13:35 que el amor es como testimonio. ¿Sí? En esto dice, conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. La comunidad cristiana es un evangelio visible. Tenemos que darnos cuenta. ¿Recuerdas que lo he comentado la iglesia primitiva? Se amaban, tenían todas las cosas en común, dice el libro de Hechos. Y Dios, ¿qué hacía? Añadía a los que tenían que ser salvos. Y los de afuera, ¿qué pasaba? Veían que se parecían a Cristo y dijeron, pongámosle cristianos. ¿Por qué? Porque reflejaban lo que Cristo era. Entonces, si hiciéramos una pregunta con esta introducción, ¿cómo describiríamos el enfoque evangelístico? ¿O cómo describirías el enfoque evangelístico de tu iglesia? ¿Como un evento ocasional, cuando se hacen campañas de evangelísticas así cada año, cada mes, cada que tengas el programa? ¿O lo ves como un estilo de vida comunitario? ¿Sí? Porque pensemos en esto, y creo que lo he comentado antes. Si tú tienes una iglesia, eres líder de la iglesia, eres pastor de la iglesia, y un día cerraran tu iglesia, que llegara el gobierno, que Dios no quiera, pero llegara el gobierno y dijera, ¿sabes qué? Esta iglesia de ahí se cierra. No, nadie más se entra, se le quitan los edificios, se le quita todo. ¿Qué pasaría con la comunidad? ¿La comunidad te extrañaría? ¿La comunidad? ¿A la comunidad le afectaría que la iglesia cierre? ¿O se beneficiaría de que cierre? ¿O ni le va ni le viene? Ni le importa qué pasa con tu iglesia. ¿Qué pasaría? Porque si a la comunidad donde está tu iglesia, donde Dios la ha puesto, no le afecta que cierres, entonces no estabas teniendo un impacto con tu comunidad. Solamente estabas teniendo un impacto social interno, o como lo quieras llamarle, pero no estabas teniendo un impacto con los de afuera. Entonces, todo lo que se veía era para ti, para ti, para ti, para los que ya estaban adentro, pero los que estaban afuera todavía no. Entonces, si no le afecta a la comunidad, entonces solamente eres un grupo social. Pero si cierran tu iglesia y a la comunidad le afecta que no estés, aunque no vayan a la iglesia, tú estabas haciendo un impacto para la comunidad. ¿Sí? Estaba sirviendo a la comunidad. Es algo que podemos o necesitamos pensar nosotros. Ah, la iglesia local, nosotros como iglesia local, sí, no tanto el edificio, pero nosotros como iglesia local debemos ayudar a los miembros de nuestra iglesia local a ver su vida diaria como su campo misionero. Una vez nos preguntaron que cómo podíamos animar o cómo podíamos tener misioneros en su iglesia para que les ayudaran con temas evangelísticos. Y le preguntamos al pastor, ¿pero cuántos miembros tiene? Dijeron, no, es que tengo como 30, 40 miembros o 50 miembros, no recuerdo. Y hemos hecho campañas y hemos hecho esto y esto y esto y esto y esto y hemos gastado dinero y nadie viene nuevo a la iglesia. Entonces nos gustaría que nos manden misioneros para que nos apoyen para evangelizar. Entonces le dijimos, bueno, el enfoque no es qué tantas campañas evangelísticas vayamos a hacer, sino cómo estamos preparando o cómo estás preparando a tu iglesia para que conecte con la comunidad. ¿Por qué? Porque en tu iglesia, le dijimos, tienes 50 personas listas ya en la comunidad, pero si no los preparas con esa mente, nunca lo van a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? De que en tu iglesia ya tienes 50 misioneros
que conocen a fulanito, a sutanito, en el merenganito, en el tianguis, en la escuela, en el trabajo. Tienes 50 contactos ya adentro de la comunidad. Y si no le estás preparando, si no le estás dando esa identidad de que son misioneros, de que cuando se van el domingo a su casa, no están yéndose para esperar que venga otro domingo más, sino que están siendo enviados a sus comunidades de regreso para cumplir la gran comisión, nunca vas a conectar con la comunidad. Y eso es lo mismo que pasa para nosotros. Si nosotros como líderes no cumplimos con esa manera de preparar a los, como dice en Efesios, preparar a los santos para el ministerio, para la obra del ministerio, entonces solamente nos estamos entreteniendo y estamos solamente trayendo oidores y no hacedores. Porque la palabra en Efesios dice que Jesús mismo estipuló algunos maestros, profetas, apóstoles, eh, ah, ah, evangelistas. ¿Para qué? Para preparar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, si decimos que tenemos estos ministerios, ¿sí? O estos dones, y no estamos enviando gente de nuestra iglesia a las mismas misiones locales, no estamos entonces cumpliendo el rol o la función del cual nosotros tenemos esos dones que decimos que tenemos, ¿no? Profeta, maestro, apóstol, todo eso. Necesitamos, ok, los identifico en mi iglesia, pero los utilizo para preparar y enviar. Local y no solamente local, pero también global, ¿sí? Como donde sea que Dios esté edificando su iglesia. Entonces, como lo repito, la iglesia local debe de ayudar a sus miembros a ver su vida diaria como su campo misionero. ¿Cómo puedes ver tu lugar de trabajo o tu vecindario como tu campo misionero? ¿Cómo lo puedes ver? Con compasión, ¿verdad? Primero, tener compasión por aquellos. Te mandé el video de cómo saber la temperatura del alcance o no te mandó ese video. No, bueno, ese video es que te voy a mandar hoy, de cómo medir tu temperatura para ver en qué temperatura del 1 al 10 estás para alcanzar a otros. Por ejemplo, tú puedes decir, yo no tengo, no me van y me vienen las misiones, me va y me viene mi vecino que está perdiendo, no me importa. Entonces tienes uno, ¿no? O no, yo estoy bien activo, estoy alcanzando, estoy evangelizando, discipulando, como quieras. Y entonces yo tengo 10 en ejemplo. Pero la función de esta herramienta es de que si tú dices, yo estoy en el 1 y te das cuenta que estás mal, que estás en el 1 que tú necesitas avanzar, no es que digas, Señor, quiero estar en el 10 y que al día siguiente ya estés en el 10. No, es de que si estás en el 1 en el grado 1 tú digas, Señor, quiero llegar al 2. Y cuando llegues al 2 digas, ahora al 3. Y así vayas de 1 grado a la vez, se llama, temperatura de 1 grado a la vez. Te lo voy a mandar, te voy a explicar un poco más, no quiero pasar mucho tiempo aquí. Ah, pero necesitamos ver, ¿sí? Necesitamos ver con los ojos de Cristo. Necesitamos ver nuestro trabajo, nuestro vecindario como tu campo misionero, aún tu propia familia. Ah, Vimos que también Jesús formó una comunidad intencional cuando oró toda la noche, estuvo tomando la iniciativa para llamar a sus discípulos, hizo la lista con nombres específicos y tú y yo, la iglesia, necesitamos también ser intencionales, no improvisados, sino intencionales. ¿A qué? Para invertir en personas concretas, como te decía con la lista. Podemos decir, Señor, bendice a la comunidad y ayúdanos a alcanzar la comunidad y ayúdanos a alcanzar el vecindario, lo que sea, está muy bien. Pero qué mejor sería de, Señor, ayúdame a alcanzar a Antonio, que es el que corta el cabello aquí, o el barbero de la comunidad, o a María, que es la de la tienda, ¿sí? O a Rosa, que es la que vende la leche, o no sé, cosas, nombres específicos. ¿Qué te hace pensar a ti? Y quiero que abras tu micrófono. ¿Qué te hace pensar a ti que Jesús orara antes de elegir a sus discípulos? ¿Qué piensas cuando escuchas o sabes que Jesús oró antes de escoger a sus discípulos? Y puedes compartir. Me gustaría escucharte.
Pues yo Adelante. nunca lo había pensado eso, pastor, pero creo que aparte pues de que él en obediencia ya tenía el amor y ya buscó la dirección de Dios, porque pues tenía que ser un plan perfecto para que se cumpliese el plan que tenía Dios para con él y con nosotros, ¿no? ¿Quién más? Hermana Iram, hermana Alba. Hermano, pues yo creo que él oró por ellos porque los puso en manos del Padre para que pues el Padre le ayudara, ¿verdad? Que fuera intencional, que uno pueda encontrarse una circunstancia para poder llegar a esa persona. Ujú. ¿Qué más? ¿Quién más? Creo que no me recuerdo si en Lucas está la oración de Jesús que le hace al Padre y le dice, yo he cuidado los que tú me has dado. Entonces, la labor de Jesús era intencional porque Dios le había dicho a quienes le habían dado, ¿no? Quienes le había dado. Y en ese caso, pues yo pienso que Jesús oró para que, pues, Dios también le diera dirección, ¿no? Para que Él le diera dirección para que los que le habían dado también, pues no se perdieran, ¿no? Sí, claro, buscaba dirección. Recuerda que que él dijo, yo no hago lo que quiero, yo hago y veo y digo lo que veo y oigo del Padre, ¿sí? Y también cuando dice, cuando venga el Espíritu, Él no hará lo que quiere, sino que Él hará y dirá lo que ve de mí, ¿sí? Porque estaba esa conexión, esa unidad de los tres. Entonces, el otro día estaba leyendo de alguien que comentó por ahí que Jesús no pasaba horas orando al Padre para convencerlo de hacer cosas, ¿sí? Porque Jesús todo el tiempo estaba orando, hacía algo y se iba a orar, hacía algo y se iba a orar. Y él no lo hacía para convencerlo, no, es como nosotros que queremos pasar horas en oración para que convencer a Dios que sane, ¿no? O para convencer a Dios que haga esto, o para convencer a Dios, o para que Dios vea y lo haga. Sino que Jesús pasaba horas porque le gustaba pasar tiempo en intimidad con su Padre, ¿sí? No para convencerlo, no para estarle rogando o algo, sino para platicar, para pasar ese tiempo en intimidad. Y nosotros es algo que necesitamos aprender también, que el orar demasiado no sea solamente para tratar de convencerlo, sino para disfrutar el tiempo con nuestro Padre, disfrutar el tiempo que estamos ahí, ¿sí? Y en ese disfrutar, en ese orar, pues traer esta lista de nombres. Oye, Señor, ¿tú qué piensas? ¿Debería hablarle a María? ¿Debería hablarle a Francisco? ¿O a quién le debería de hablar? ¿Sí? Este, Lucas 6 2 al 13. ¿Qué es Lucas 6 2 al 13, hermano? ¿Sí? Hola, Entonces, buenas buenas noches. noches, hermano. Es la parte, perdón, que no prende mi cámara, es que Sí, está bien. estoy durmiendo a la bebé. Eh, en Lucas 6 del 2 al 13 dice que en aquellos días fue Jesús al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Sí, gracias, mi hermano. Muchas gracias. Este, sí, bueno, entonces ser intencionales con todo eso. Ah, también les dije que como Juan 14, Juan 13, 35, que en esto conocerán que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. ¿Sí? La comunidad cristiana es un evangelio visible. El mundo creerá más lo que ve que lo que oye. Antes, cuando o cuando se compartía el evangelio, se les daba un librito, un folletito que decía las 4 leyes del evangelismo, o 4 cosas así, o esta es tu vida, no sé. Esos folletos que eran muy buenos y que mucha gente se convirtió a través de eso, y era necesario. Pero las generaciones de ahora creen más en lo que ve que lo que oye. ¿Sí? Ahora tú le dices algo a uno de estas generaciones nuevas y no importa lo que le digas, pero si lo ve y le gusta, entonces cree.
¿sí? Aunque, aunque pues no sé, el mundo se está llenando de tantas cosas que ve, por tantas cosas que vemos en las redes sociales, todo eso que nos están robando el tiempo de atención, ¿sí? Porque ahorita nuestro cerebro ya se está acostumbrando a recibir información en menos de 15 segundos y lo que sigue, ¿no? Como en todos los Reels, todos los TikToks, todo esto que vemos, nos está lastimando un poco porque vemos y ¿qué pasa? 15 segundos, nos reímos, ajá, y el que sigue, ¿no? Y el que sigue y el que sigue. Y cuando vemos un video que ya dura más de, de 30 segundos, es como que, ¿qué sigue? Ya le cambiamos. Entonces el nivel, el tiempo de atención a algo se nos está cortando cada vez más. Entonces, eso todavía se pone más difícil de poder hablar del evangelio porque no estamos expresándolo bien o no estamos diciéndolo bien o no está siendo atractivo, que a mí lo que me gusta es que sea verdadero, ¿no? Más que atractivo. No que sea atractivo quiere decir que sea bueno, sino que sea verdadero y transparente. Ah, a ver, ¿dónde está la aplicación? Aquí hay una herramienta que se llama en inglés, es un modelo para aprender, se llama ACT, A-C-T, que en inglés es actuar, ¿no? O hacer, ACT. Entonces, en español, eso es acrónimo, no sé, ¿se dice acrónimo? Cuando son las siglas, ¿no? Esas siglas no se traducen tan al español porque A quiere decir acceso, que sí se traduce. La C sí se traduce como compromiso, pero la T en inglés es trust o confiar, ¿no? Confianza. Entonces aquí en español es ACC. Pero este modelo sirve para poder entender y poder comprometernos nosotros para ser discípulos, ¿sí? Por ejemplo, el acceso. La primera letra, que es de ACT, es acceso. Ah, acceso como abrir nuestras vidas a otros, así como Jesús en la casa de Leví, ¿sí? Abrir la vida para otros, tener ese acceso de más personas puedan, permítanme, hermanos, me está llamando mi hija y está manejando de noche. Permíteme. Este, tener ese acceso a la casa tener ese acceso a la vida de otros que podamos estar accesibles para la vida de otras personas que puedan conocer nuestra vida y que puedan saber en realidad lo que somos. Una vez estaba compartiendo en Pensilvania, creo, y y estábamos hablando sobre algo parecido. Y un pastor se levantó y dijo, hermano, yo creo que los pastores no hacen discípulos porque no quieren no quieren que las personas los conozcan como son. ¿Sí? Y eso así fue como que, wow, es cierto. O sea, el pastor que solamente se para en el púlpito, él decía, el pastor que solamente se para en el púlpito para nada más enseñar y decir y mandar y hacer, y no se abre, no tienes acceso a la vida de las personas, es porque en realidad no quiere mostrar quién es. Quizá tiene cosas que no le gustan y si abre ese cuerpo, ese libro, ¿verdad? Para que todos lo lean, se darían cuenta de lo que verdaderamente es. Y muchas veces nosotros somos igual. A veces no queremos tener o a dar ese acceso a otras personas porque no queremos que sepan quién somos en realidad. Porque cuando hacemos discípulos, recuerda, cuando hacemos discípulos, tenemos esa conexión con las otras personas para poder conocernos lo que en realidad somos, ¿sí? Es cuando caminamos juntos, cuando aprendemos juntos, cuando oramos unos por los otros y entonces se llegan a conocer. Es como cuando formas una amistad con alguien. Cuando tú conoces ¿sí, hermano? Un testimonio breve que Sí, hermano, precisamente diga. hay un matrimonio que se incorporó a la iglesia con nosotros y cuando le invitaron a su mamá que está en una iglesia tradicional de años, les comentó a ellos, es que sabes qué dice, hay algo que no me gustó, que tu pastor dice, pues es como ustedes. O sea que ella esperaba ver un pastor que no se riera, que se bajara del púlpito y no saludara, que no tuviera comunidad. Sí.
que ya nuestro pastor se baja, dice, y pues se va a su oficina. Entonces, qué importante es eso, que nos mostremos tal y como somos. Reímos, jugamos con límites y la misma gente sabe el papel que tenemos como guías espirituales. Claro, claro. Una vez una hermana me dijo, oiga hermano, de la iglesia que plantamos acá en Michigan, me dijo, oiga hermano, dice una hermana ya mayor, usted no parece pastor. Y le digo, ¿por qué no parezco pastor, hermano? Dice, es que usted no se pone corbatas, ni trajes, ni habla así diferente. Y no, dice usted, si usted no me dice que es pastor, ni cuenta me hubiera dado. Digo, bueno, hermano, es que usted, así como me ve aquí abajo, me va a ver allá arriba compartiendo. No tengo que ponerme un traje de pastor para que entonces se dé cuenta que soy pastor, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros necesitamos tener ese acceso, dar ese acceso a las personas, que puedan saber quiénes somos, ¿sí? Así como Jesús dio el acceso a las personas para que pudieran conocer cómo Él era en realidad. ¿Por qué sabemos cómo era Jesús? ¿Por qué sabemos que Él no pecó? ¿Por qué sabemos que Él era el Hijo de Dios? ¿Por qué sabemos que Él tenía misericordia? ¿Por qué sabemos lo que sabemos de Jesús? ¿Qué libro escribió Jesús para que sepamos cómo es Él? ¿Quién, es, quién escribió los cuatro, quién escribió Marcos? ¿Quién escribió Lucas? ¿Quién escribió Juan? ¿Quién escribió el Evangelio? No fue Jesús, ¿verdad que no? Fueron los que conocieron a Jesús y lo están describiendo como es. ¿Por qué? Porque Él se abrió, Él se dio a conocer tal y como es. Entonces, ese Dios que no conocíamos dice que Jesús lo hizo conocido. Y ya cuando tenemos ese acceso, cuando damos ese acceso para las personas, entonces viene el compromiso, ¿sí? En el compromiso en el cual acompañamos a alguien en su proceso de fe, así como Jesús con Pedro, incluso después de negarlo. Eso implica constancia y paciencia en la relación. Es como con nuestros esposos, ¿verdad? Y nuestros esposos. Nos comprometemos cuando nos casamos, y si decimos sí acepto, y después ¿qué viene? Pues la constancia y la paciencia, ¿verdad? La constancia y la paciencia. Y dice, esposa feliz, vida feliz, ¿verdad, hermano? Sí, mi amor. Decimos que el hombre siempre tiene la última palabra en el matrimonio para ser feliz. ¿Y cuál es? Sí, mi amor, lo que tú digas. Sí. Bueno, no, es tener ese compromiso en sí de caminar con las personas que estamos acompañando. ¿Y el cual cuesta, hermanos? O sea, cuesta en realidad comprometerse porque a veces queremos hacer otras cosas y no malas, por ejemplo, pasar tiempo en casa, pasar tiempo en familia y de repente te habla esa persona que tú estás discipulando y te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo este problema, ¿puedes venir a acompañarme? Y tú así como que, es que, no, es que quiero hacer estoy ocupado, ahorita no puedo ir o cosas así por el estilo, ¿no? Y lo estamos tratando de evadir cuando cuando nos hemos ya comprometido a caminar con esta persona. Y claro que hay veces que quizá no vamos a poder hacerlo, que no vamos a poder estar ahí, pero el compromiso que podamos tener de siempre es algo que tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ah, si de la lista que tú oras, Dios te dice, ¿sabes qué? No vayas con Antonio, ve con Rosa o con Miguel. Y tú comienzas ahí, pero ves que esta persona es una persona que dice, ay, Señor, o te lo llevas o te lo mando, ¿sí? Y, pero Dios te dijo que estuvieras ahí, ¿sí? Y Dios te lo confirmó y tú estás ahí, pero no tienes paciencia, no tienes tiempo, no quieres mejor ni siquiera verlo, lo estás evadiendo, no te cae bien o huele feo o lo que sea. Y entonces, ¿dónde está nuestro compromiso? ¿Dónde está ese nivel de compasión para las demás personas? ¿Sí? Entonces, tenemos acceso, damos acceso, nos comprometemos, pero también tenemos confianza, ¿sí? Porque cuando llegamos pasamos de ese acceso, de ese compromiso que ya tenemos, se forma una relación, se forma una confianza entre uno y la otra persona, donde no solamente es superficial, sino se hace todavía más profunda, en la cual
podemos ya hablar de Jesús libremente, ¿sí? Podemos ya hablar de Jesús. Les comenté, creo que les comenté de un viaje que estamos planeando ir para un país musulmán. No sé si recuerdan. Y, y les comenté que alguien dijo, entonces, ¿cómo van a a evangelizar allá si no se puede hablar? Dije, bueno, vamos a ir para eso, para aprender cómo los latinos están haciéndolo de esa manera. ¿Por qué? Porque si tú no puedes hablar y tú llegas y lo primero que haces es hablar de Cristo y sin tener una confianza, sin tener ese acceso, sin tener ese compromiso, te van a reportar ante las autoridades y es cárcel o muerte. Pero ¿qué pasa cuando tú creas este acceso, cuando tú creas este compromiso, tú creas esta confianza con el tiempo, que pueden pasar un mes, 2 meses, un año, 2 años, lo que pase, que para cuando hables de Cristo, pese más tu relación y no te reporten con las autoridades y seas recibido, ¿sí? Entonces, y en Hechos 8 vemos el ejemplo de Felipe con el etíope que está ahí hablando. La confianza abre puertas al mensaje. Entonces, este modelo de acceso, compromiso y confianza es bueno para que le podamos aplicar en nuestra vida diaria mientras hacemos discípulos para poder ver resultados, ¿sí? Quizá no van a ser resultados cortos, rápidos, pero van a dar resultados. Y te voy a mostrar una tabla de esas diferencias. Quiero Déjame ver que sigue aquí en la lista. Quiero que hagas algo, algo práctico. Quiero que agarres una hoja de papel y esto no me lo tienes que enviar como tarea, eso es para ti. Pero quiero que hagas una lista, dice, de contactos misionera, ¿sí? Lo que vas a hacer, vas a escribir, es más, si lo tienes ahí el papel, velo escribiendo. Vamos a hacerlo ya ahorita. Quiero que escribas el nombre de personas que ves al menos cada 2 semanas. Por ejemplo, yo veo y no, vaya que si trabajas con personas, tú los ves diario, ¿no? Pero con personas que tú los ves al menos 2 veces, cada 2 semanas o en la semana, una vez a la semana, como que tú los veas seguido, que en 2 semanas te diga yo lo veo mínimo 2, 3 veces, ¿sí? Escribe el nombre de personas. De ese nombre de personas, elimina a la familia inmediata, no pongas a tu familia inmediata, ¿sí? Pon a otras personas que no sean tu familia, porque se supone que ya estemos discipulando en casa. También de esa lista de personas que hayas puesto, ¿sí? Elimina a los creyentes ya maduros, porque si pusiste personas cristianas, pues esos no. ¿Por qué? Porque el chiste es enfocarnos en los que no siguen a Cristo. El chiste es enfocarnos en los que no siguen a Cristo. Y también, si pusiste enemigos, pues elimina a los enemigos. ¿Por qué? Porque dice aquí, no empieces por los más difíciles. Después vas a venir a ellos, pero por el momento no los pongas o ponos un ladito, ¿no? Lo que te queda de esa lista de nombres, ese es tu campo misionero personal. No de tu iglesia, no de tu pastor, tuyo, tuyo. Ese es tu campo misionero personal. Ay, disculpen que me bajo, pero me voy resbalando en la silla cada vez más para abajo. ¿Sí? Entonces, y así con este modelo, con esta estrategia, puedes tú sacar nombres específicos y eliminas los que sí, los que no, los que ya deberían, los que están acá y los que te queden, ya sea uno, ya sean dos. Ese es tu campo misionero personal, por los cuales debes de ponerlos en una lista y comenzar a orar, si no lo estás haciendo ya. Dice aquí, la misión empieza con nombres concretos, no con multitudes abstractas. ¿Qué pasa por tu mente cuando pensamos en campañas evangelistas? ¿Cuántos esperas ver en la campaña? A veces esperamos ver a 100, que vengan 100 personas, 200 personas. Y con eso, hicimos misiones, ¿sí? ¿Y qué pasa si nada más llegan 5? Pues hay frustración, piensa uno que no se logró nada, que fue un fracaso, que nada más gastaron dinero. Y entonces, ¿por qué? Porque no cumples tu meta de 100. Pero el chiste no es enfocarnos en multitudes, sino con nombres concretos. Ah, muchas iglesias crecen por adición, ¿sí? Muchas iglesias crecen por adición y alguien dijo por ahí, las iglesias hispanas crecen porque
porque los papás parecemos conejos, ¿verdad? Que tenemos hijos cada primavera. Por eso crece la iglesia. Porque empieza uno, después a los 2 años ya somos 3 en la familia, luego ya somos 4 y en 10 años ya somos 5, ¿no? Y así como de 10 familias, pues ya creció la iglesia, ¿no? Qué padre, creció la iglesia. Pero también muchas iglesias crecen por esta adición sumando asistentes o miembros. Y eso es bueno sumar, ¿sí? Suma, aumenta números. Y lo que hace un evangelista normalmente, o sea, un evangelista que típico conocido como lo conocemos ahorita los evangelistas, es de que llegan al punto de que solamente suman. Y nosotros no somos llamados a sumar. La mente de Jesús no pensaba en sus discípulos para que aprendieran a sumar, sino Jesús pensaba en multiplicar, en la multiplicación. Discípulos que hacen, ¿qué dice? Discípulos. ¿Hasta cuántas generaciones en segunda de Timoteo? ¿Alguien tiene segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2? ¿Qué dice, hermano Mario? A ver, usted que está ahí. ¿Hasta cuántas generaciones podemos contar ahí? Segunda Timoteo 2:22 Sí, segunda de Timoteo 2:22. dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpios invocan al Señor. ¿Es segunda de Timoteo? Ah, 2:22. Perdón, 2:2. Dos, Vi, dos. vi un número de Los que más. has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ujú. Otra vez, Amén. hermano. ¿Lo que has escuchado de quién? De mí ante muchos testigos, Ujú. esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ok. Primeramente vemos ahí a Pablo diciéndole a quién, a Timoteo, lo que has escuchado de mí, eso también enséñalo a otros, ¿sí? No está hablando de quedarse solamente con él. Esto que aprendí, ahí se queda, sino que esto que aprendiste, enséñalo a otros, ¿sí? Hay multiplicación, no hay adición, sino hay multiplicación. Y por ejemplo, vamos a hacer así un ejemplo bien rapidísimo. ¿Qué horas son? 11:36, tenemos tiempo. Vamos a hacer un ejemplo bien rápido. ¿Quién quiere ser evangelista? A ver, un voluntario que sea evangelista. El hermano voluntario Fuerzas, el hermano Irán, ¿sí? Y discipulador, ¿quién quiere ser? El hermano Mario, a ver, que estamos ahí, con la cámara prendida. Entonces, el hermano Irán es evangelista como los que conocemos ahorita, y el hermano Mario es alguien que hace discípulos, ¿sí? De la manera centrada como Jesús. Y el evangelista es tan bueno, mi hermano Irán, que todos los días trae un alma a Cristo. Todos los días. Cada día trae uno nuevo. Qué bueno es, hermano. Pásame la receta. ¿Sí? Entonces, usted es tan bueno que cada día usted trae un alma a Cristo. ¿Cuántas personas trae al año? 365. Si ven la pantalla, ¿verdad? Y el hermano es un típico hermano que discipula y él al año hace uno. Al año. ¿Sí? Amén. Si usted nada más se enfoca en un discípulo al año, usted va a terminar con 2, porque lo enseñó a ser discípulos, ¿sí? Pero mi hermano el siguiente año sigue siendo tan bueno evangelizando que sigue teniendo 1 al año, perdón, 1 al día. Entonces, en 5 años, imagínense cuántas almas va a tener en la iglesia, hermanos. ¿Cuánto dice ahí? 1825. ¿Eso está bueno o está malo? Pues para los pastores está muy bueno porque va a crecer mucho la iglesia. Y usted, hermano, que sigue siendo un discipulador, alguien que hace discípulos, sigue haciendo 1 al año. Pero a la vuelta de 5 años, ¿cuántos va a tener? 10, 32.
multiplicado, ¿no? Se va multiplicando. Ujú. Pero hermano, en 10 años siguió igual. Uno diario, hermano. Uno a Cristo diario. En 10 años, ¿cuánto llega a tener? 30,000, 3,650. Ujú. ¿Y usted, hermano Mario, que siguió discipulando uno al año? Van a ser como 80 ya, ¿no? 1024. Ay, Dios mío. Pero mi hermano Irán siguió uno diario. Y así se fue por 33 años, hermano. Uno diario, hermano. Uno diario. ¿Cuánto llegó a tener? 12,045. Y usted, hermano, que nada más se la pasó discipulando ahí, perdiendo el tiempo como muchos pensarían, hizo uno al año. No, ¿Cuántos pues crees que llega a tener? ahí multiplicado ya van a ser más de 10,000. 8,589. Ándale. En 33 años, usted haciendo un discípulo al año, llega a tener 8 todo ese número de discípulos. ¿Qué número es? A ver, Carlos, que es matemático y químico, biólogo y naturista. ¿Qué cantidad es esa, Pastor Julián? 8,589,924,592. Otra vez, hermano. Clarito. 8,589,924,592. Entonces, ¿dónde está el truco aquí para llegar a ese número? ¿Por qué llegamos a ese número? por hacer discípulos. Sí, pero Porque ¿por cada qué? discípulo está reproduciendo. Unos se multiplicaron, los primeros se sumaron y los otros se multiplicaron. Ajá. Porque un lado solamente se está sumando uno al día. Pero a ese uno no lo estamos enseñando a multiplicarse. Solamente llegó. Ok, llegó, traigo otro. Y traigo otro. Y traigo otro. Pero no les estoy enseñando a que ellos traigan también. ¿Verdad que no? Solamente están trayendo. Estoy yo trayendo, estoy yo trayendo, estoy yo trayendo. Pero usted que está discipulando, Está usted va multiplicando. ¿Por qué? Porque está enseñando a... Usted empezó con uno y él enseñó a uno. ¿Sí? Entonces ya no tiene uno, ya son dos. Pero después, esos dos se van multiplicando a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años. Entonces cada uno va aprendiendo a hacer lo mismo y eso se va exponencialmente multiplicando hasta que llega a esta cantidad. Ahora, viendo estos números, podríamos pensar, ¿la iglesia está multiplicando o está solamente añadiendo? Añadiendo, ¿verdad? Es muy siendo probable que realistas añadiendo, ¿no? es muy probable que solamente estemos añadiendo, porque fíjense el resultado que hay solamente con uno, con mi hermano Mario que empezó a discipular. ¿Sí? ¿Y usted creen que es posible en la realidad, en este tiempo? Amén. No sé si el pastor Julián conoce a Charles Kalmanyu. ¿Lo conoce, pastor Julián? Ya no recuerdo. Él es africano, es de Kenia. Y él hace como 12, 13 años, él comenzó, de hecho, él vino a Estados Unidos a tomar un Keystone, allá donde el pastor Julián estuvo en las Dakotas. Y esta persona cuando regresó, él era pastor de una iglesia presbiteriana y él era el director, de hecho, él era el presidente de ahí. Y cuando llegó de regreso, él dijo, vamos a ser discípulos, porque se dio cuenta que tenía 3,000 miembros en su iglesia, pero no tenía ni un discípulo. Entonces él empezó a insistir que quería ser discípulos, hasta que lo corrieron porque dijeron, no, tú eres director, tú eres pastor, tú no tienes tiempo para ser discípulos. ¿Y qué pasó? Lo corrieron. Bueno, él se vino con la tarea y con la mente de hacer discípulos y él comenzó a hacer discípulos. Él comenzó a ser un discípulo. Él recordó que le dijo en su compromiso que él le iba a pedir a Dios que él le mandara a los discípulos. Y ahí donde estaba en su cuartito, porque la casa se la quitaron porque era de la iglesia pastoral, dice que un día le tocaron a su puerta y le dijeron, no sé qué pasa, pero algo me hizo pasar por aquí. Y él recordó, dijo, yo sé qué pasó. Le empezó a hablar de Cristo, se convirtió. Y lo ponía a hacer lo mismo con otras personas. Para hacerla corta, él ya lleva más de 15 años y la última cifra que yo conocí de él, de los discípulos que está en su red, de personas que se han multiplicado y extendido a países donde personas de su ministerio, de su discipulado han sido asesinadas,
¿sí? Por meterse a países y comunidades que no deberían meterse, pero se metieron, ¿sí? ¿Cuántos crees de personas que él lleva contadas, que ya perdió ya no sabe cuántos hay, pero cuántos crees que la última cifra que dio hace como 4 años, 5 años, era, después de 10 años de hacer discípulos? En su red ya tenía 1,000,000 y más y 500,000 personas siendo discipuladas por, por él comenzando y sus discípulos que se iban multiplicando a generaciones y más generaciones. Él ya no está en la cuarta generación, él ya lleva como 8 o 9 generaciones de discípulos, ¿sí? Que muchos de ellos quizá ya ni los conoce, pero están extendiéndose. Todo por comenzar a ser un discípulo. Entonces se puede, hermanos. Se puede, ¿por qué? Porque es el corazón de Dios, es el corazón de Jesús para ser discípulos. Es a lo que Dios nos mandó a hacer. Y recuerden que Él es el que edifica su iglesia, donde quiere, como quiera y de la forma que él quiera. Esto no te estoy diciendo para que lo hagas y digas, ya voy a llenar mi iglesia con esto. No, es para extender el reino de Dios a todas las naciones y poder cumplir con la gran comisión de hacer discípulos. Dice aquí que el poder de la multiplicación discipular, discipular supera mucho la suma de decisiones, ¿sí? Aprendamos a ser un discípulo a la vez. Si lo pones en un ejemplo visual, el crecimiento lineal, en un vaso pones una semillita al día y eso representa el evangelismo que solo suma decisiones individuales. Pero el crecimiento exponencial es que en otro vaso duplica las semillas cada día. Por ejemplo, un día pon una, al día siguiente pon dos, al día siguiente pon cuatro, al día siguiente pon 8, al día siguiente 16 y vas a ver cuántas semillas tienes multiplicando que solamente sumando con el mismo tiempo. La pregunta aquí es esta: ¿qué necesita cambiar nuestra iglesia para pasar de sumar a multiplicar? ¿Qué necesita cambiar? ¿Qué necesito cambiar yo para pasar de sumar a solamente multiplicar? ¿Qué necesitamos hacer? Primero, ser intencionales, orar, tener esa lista de nombres para poder ser dirigidos por el Espíritu Santo y ser intencionales a la misma vez. ¿Han escuchado de William Carey? William Carey era un zapatero inglés convertido en predicador bautista en los años 1700 al 834. Y en el 92, de 1792, hizo una investigación sobre la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. Él tradujo la Biblia a más de 30 lenguas en la India, fundó escuelas y luchó contra injusticias como el Sati. Y él dijo esta frase, él dijo: espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios. Espera grandes cosas de Dios y emprende grandes cosas para Dios. Él inspiró el movimiento misionero protestante. Él recordó que un creyente común puede cambiar la historia si obedece a Cristo. Y así como este misionero, que es considerado el padre de las misiones modernas, así como este misionero Carey desafió a su iglesia a salir de la pasividad, porque él no fue así como que muy fácil, él batalló para que pudiera ser enviado. Nuestras iglesias locales deben vivir hoy también intencionalmente la misión, empezando en tu comunidad, pero extendiéndose al mundo. No podemos pensar, hermano, en una gran comisión solamente en lo local. La gran comisión no solamente es local, comienza en lo local, pero debe de extenderse hasta lo último del mundo, hasta el fin de la tierra. Jesús dijo: serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, ¿y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Y eso no eran pasos, era mientras estabas aquí, pero también estás acá. Entonces no podemos enfocarnos solamente en una misión local, en un discipulado local, sino creer que ese discipulado local que tú hagas y que tú comiences va a llegar hasta lo último de la tierra. Quizá no vas tú, pero quizá de los discípulos que salgan de tu esfuerzo, de lo que estás haciendo, bueno, sí, de lo que tú hagas, va a llegar hasta lo último de la tierra.
Eso sí podemos pensar. Eso sí podemos pensar. Recuerda, espera grandes cosas de Dios, pero también emprende grandes cosas para Dios. ¿Qué aplicación le podemos dar para nosotros? Porque estuvimos hablando del evangelismo en la iglesia local, pero nuestra aplicación personal, estamos acompañando a alguien hacia Cristo intencionalmente. El otro día te pregunté, que no creo que lleguemos y que Jesús nos diga, a ver, ¿cuántos discípulos hiciste? Para ver si te dejo entrar, no, ¿verdad? Pero si nos llegara a preguntar, ¿cuántos discípulos tienes? ¿Qué contestaríamos? ¿Qué diríamos? No, pues si soy pastor y digo, tengo 50 miembros, tengo 100 miembros, tengo 3,000 miembros, o tuve 4,000 miembros. Yo creo que le diría, no, 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 espérame, no estoy diciendo cuántos miembros, estoy preguntando cuántos discípulos, con cuántos tú caminaste intencionalmente para parecerse más a mí. Entonces, ¿a quién? Y esto no es para tener una cantidad de muchos. Esto no es para decir que la respuesta correcta tienen que ser 1,000 o 100 o los 800, tantos 1,000,000,000 que vimos ahí. ¿Sí? No, puede ser uno nada más. Puede ser dos. No sé, los que Dios ponga en tu camino. Pero estoy acompañando a alguien hacia Cristo intencionalmente. Recuerda, ora por tu lista de contactos diariamente. Comprométete con al menos una persona para aplicar el método ACT. ¿Recuerdas? Acceso, compromiso, confianza. También recuerda discipular o ser discípulos, perdón, empieza antes de la conversión. ¿Sí? Desde que los comienzas a hablar con ellos, comienza el acto de ser discípulos. ¿Preguntas, hermanos? ¿Cómo describirías el enfoque evangelístico de tu iglesia? Yo creo que lo vimos, ¿verdad? ¿Como un evento ocasional o como un estilo de vida comunitario? ¿Medimos el éxito en asistentes o en discípulos que se multiplican? ¿Oramos por personas específicas por nombre? ¿Facilitamos relaciones intencionales o dependemos de eventos masivos? ¿Sí? Eso es para pensar como pastores, para pensar como líderes. Porque una iglesia sin evangelismo no es bíblica. Una iglesia sin evangelismo ha perdido el corazón de Dios. ¿Te acuerdas que al principio vimos que la misión nace del corazón de Dios? Y el no hacer la misión es rechazar el corazón de Dios. Entonces, una iglesia que no hace evangelismo, y recordemos que evangelismo y hacer discípulos debe de ir de la mano. ¿Recuerdan que vimos eso? No podemos tener dos cosas separadas. No podemos hacer evangelismo sin tener discípulos y no podemos decir que discipulamos sin antes evangelizar. Entonces, una iglesia sin esto, sin el evangelismo con el discipulado, no es bíblico, no es de Jesús. Y donde tenemos que ponernos a pensar y a examinar qué es lo que estamos viviendo o cómo estamos viviendo como seguidores de Jesús. La tarea o el ejercicio que quiero que practiques es eso, lo que vimos hace ratito. Escribe 5 o 10 personas que ves con frecuencia, marca quienes aún no siguen a Cristo, ora por ellos específicamente y escoge a una o dos personas de esa lista para aplicar el modelo ACT. Acceso, compromiso y confianza. Esta semana te invito a que seas intencional. Esta semana te invito a que si no lo hemos hecho o no lo estamos haciendo, podamos dejar nuestra zona de confort, nuestra zona de comodidad y poder ser intencionales. Lo vamos a hacer. Vamos a ser intencionales. Pues que como yo digo cabeza y todo, pero pues no tengo cámara. ¿Mandé? Vamos a ser intencionales esta semana, hermanos. Me comprometo, Vamos, Digo, vamos. me Amén. uno a esto.
Me uno a Sí. esto. Amén, amén. Y me gustaría escuchar tu testimonio. La próxima semana podamos escuchar testimonios. ¿Qué pasó? ¿Qué experiencia tuviste? No quiero un testimonio que, bueno, si sucede, qué bueno, ¿verdad? Pero no quiero esperar que alguien llegue y diga, hermano, no, yo le hablé a uno y ya tengo 1000 seguidores. ¿Sí? Porque no esperemos la cantidad, ¿sí? Esperemos uno que pueda crecer como Cristo junto con nosotros y que comience la multiplicación, ¿sí? Comience la multiplicación. Entonces, todos aquellos que dijeron que van a ser intencionales, espero que de verdad, de verdad, de verdad lo podamos hacer. Amén. 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 El evangelismo en la iglesia local es una responsabilidad de todos, no solamente del pastor, no solamente de los líderes, ni de unos pocos o unos cuantos, es de todo aquel que se considera cristiano, es su responsabilidad. La misión de Dios, hermano, empieza en tu lista personal y de ahí se expande hasta a todas las naciones. La expansión en la cual tú y yo somos parte, que somos cristianos, somos seguidores de Jesús, fue porque Jesús empezó con una lista personal de 12, en el cual iba a dejar su confianza, iba a dejar su enseñanza ¿para qué? Para que pudieran crecer, para que pudieran multiplicarse. Y por esa razón tú y yo estamos aquí. Entonces, la misión de Dios, te lo repito, empieza en tu lista personal y se expande hasta las naciones. Amén, hermanos. Ay, disculpen que no les dejé platicar mucho hoy. Pero ¿cómo estamos? ¿Qué nos quedamos con la clase? Preguntas, comentarios, sugerencias. No me asusten, hermanos. Amén, hermana. Habla, Pues que en Solín. realidad no es tan difícil, o sea, como decimos, no tenemos una vida cristiana y una vida no cristiana, ¿verdad? Nuestra vida tiene que ser la misma como Cristo lo hizo siempre y en todo momento. Yo tengo una experiencia que tuve hace unos días, ¿verdad? Estuve con mi vecino que está en la parte de arriba, él es estilista y él es homosexual. Yo sé que regularmente la gente pues no le va a hablar de Cristo. Entonces yo sí me atreví a hablar de Cristo con él. Y me dio mucha risa porque se vio muy interesado en todo lo que yo le comentaba y en todo lo que pudimos platicar. Básicamente yo le llegué de una manera que traté que le interesara a lo mejor leer una Biblia, porque él me decía que para él la Biblia era como un talismán. Entonces le expliqué que no, que ahí podemos conocer a Cristo y conocer muchos personajes de la Biblia. La verdad se va a oír chistoso, pero como le encanta el chisme, pues yo le dije, mira, ahí aparece una excelente telenovela, La vida de Esther, y te voy a regalar una Biblia. Le dije, vamos a platicar sobre la vida de Esther, ¿qué te parece? Le digo, ahí hay amor, ahí hay intención, ahí hay una chica que es muy inteligente, ¿verdad? Que sabe cómo tratar al rey. Entonces, pues yo le regalé una Biblia. Valiente y empoderada. Una mujer valiente y empoderada. Entonces, le fue atractivo y le regalé la Biblia. Y seguido le hablo, le mando un mensaje y siempre le doy bendición. Digo, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu día. O sea, trato de seguir la plática. Amén. Entonces son cosas que digo que son no tan difíciles como nosotros queramos que sea. Amén, hermano. Es que nosotros lo hemos hecho difícil. No es que sea difícil. Porque hacer una relación como esa no cuesta. No cuesta lo que gastaría para hacer un gran evento. Que no tengan nada más los eventos. Si se puede hacer, háganlos también.
pero es más impacto cuando tienes esa relación con ellas personas, en la cual no juzgamos, en la cual no criticamos, porque algo que he escuchado yo y que me gusta es decir, que por qué tengo que juzgar a alguien que peca diferente que yo, ¿sí? Porque todos somos pecadores. Entonces, ¿por qué juzgar a alguien que peca diferente que yo? Al contrario, mostrar la gracia, mostrar el amor, mostrar al verdadero Jesús, que es el que está con los brazos abiertos para perdonar y no para condenar y lanzarle rayos y centellas y destruirlos en el infierno. Eso no quiere, sino para que hubiera muerto. ¿Sí? Amén, hermano. ¿Alguien más? Si no, ya para terminar, ya son la hora. Amén. Esta semana tuve una invitación a compartir la palabra con una persona que está atravesando, bueno, un problema en su cabeza, que me dijeron que tenía un quiste. Fui predispuesto a compartirle. Eh, llevé unos panes, me acordaba de las relaciones que son lo más importantes en una visitación, llevé unos panes, aunque no le conocía al Señor. Le dije que le traigo unos panes para compartir, tomarnos un café. Y de buenas a primeras el Señor me dijo, mire, yo sí lo invito a la iglesia para que usted comparta un momento especial, un momento bonito. Él me dijo de buenas a primeras, ¿sabes qué? Yo no quiero tener compromiso ni con usted ni con la iglesia. Yo voy a ir, pero sin compromiso. Le dije, no, está bien, correcto. Le di un abrazo, oré por él. Y el domingo lo vi en la iglesia con la esposa y una hijita que tiene, una hijastra. Entonces, yo después de la reunión, eh, me acerqué, lo abracé, le dije, ¿qué tal? ¿Qué le pareció el compromiso que usted me dice? No, no, está excelente. Quiero que me vaya a visitar en el transcurso de esta semana para poder conversar un poco más. Le digo, claro, exacto. Entonces, tengo pendiente ir el jueves, que no tengo casi muchas cosas por hacer, y seguir compartiendo, fortalecer las relaciones con este Señor. Entonces, es increíble, es bonito poder servir a Dios de esa manera. Y yo creo que nos falta esa predisposición, sacar el tiempo, que sí es verdad, no lo tenemos. Realmente a veces estamos muy ocupados en lo secular y en la iglesia por igual. Entonces sí necesitamos fortalecer nuestras relaciones con las personas, conocerles, entablar una verdadera amistad con ellos, y de seguro van a abrir su corazón. Eso, pastor. Bien, hermano. Gracias. Amén, hermanos. Pues oramos. Pastor Julián, nos despide con una oración, por favor. Claro que sí. Padre amado, estamos muy agradecidos por este tiempo que podemos tener de comunión. Gracias por tu siervo Carlos, que dispone su corazón para prepararse y transmitir lo que tú has puesto, Señor, en esta clase, por esa motivación que nace en cada corazón para hacer tu voluntad. Amado Dios, hoy esta encomienda que retransmite, pero que es en realidad lo que hay en tu corazón, la multiplicación. Oro porque cada uno, Señor, de estos nombres que se estarán exponiendo delante de ti en los diferentes lugares, tú nos des gracia con estas personas. Padre, hay tanta necesidad de ti en este mundo que a veces, Señor, pensamos en las multitudes y no pensamos en los individuos. Amado Dios, un alma a la vez. Enséñanos el camino y enséñanos a orar como Jesús para ir, Señor, ahí donde está la necesidad específica, donde tú ya has preparado un corazón, donde tú nos guíes a esa personita que está necesitada de ti, Padre. Bendigo, Señor, a cada uno de tus siervos que han dispuesto su corazón para estar aquí, para seguir juntos en este desafío de aprender más, de conocer más de tus verdades eternas, para poder impactar nuestra comunidad y establecer en cada región una comunidad redentora, una comunidad de paz, donde haya esa unción de multiplicación, Padre. En el nombre de precioso tu Hijo Jesús, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermano. Dios les bendiga. Ahí nos vemos la próxima semana.
Mismo Amén, canal, amén. mismo Nos horario. vemos el lunes. Bendiciones para todos. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Un Bendiciones abrazo a a todos. todos. Bendiciones.